Muy buenas tardes con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar con el análisis del tema previsto para el día de hoy, y en virtud de que es un hecho comprobado que no han revisado particularmente el video de la primera clase, pues así es evidente debido a las preguntas que me están enviando, ahí se puede comprobar. He tomado la resolución de que desde esta semana usted hará un resumen tal cual lo hizo la primera ocasión o también la primera semana. Este resumen normalmente debería estar ocupando una hoja máxima, pero si es que usted cree conveniente excederse esa hojita, no tengo inconveniente. Pero, repito, normalmente o máximo una hoja. Me envía esto como tarea a mi correo o al WhatsApp y por favor en computadora. Hasta el día martes recibo este deber. El martes de cada semana. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, hasta que se termine las tutorías, vamos a mantener esto como costumbre. Y estos deberes, aparte de otras cosas, tienen una nota, tienen una calificación que irá a promediarse con la nota obtenida por otros elementos que conforman la calificación general. Por otro lado, el deber de cada semana que usted debe entregar hasta el día viernes, y me refiero exclusivamente a los cuestionarios que debe hacer, se sigue manteniendo de que la base es el texto de la materia, que usted ya lo tiene. Y aparte de eso, para facilitarle, me voy a permitir enviarle unas páginas que es una especie de resumen de cada uno de los temas que en su turno se está tratando. Por favor, cumpla con lo establecido. Hago un paréntesis solicitando de que aquellos estudiantes que no puedan realizar los trabajos en computadora me indiquen por interno para tratar de tomar en cuenta este particular. Le agradezco y con esto ingresamos, ¿por qué no?, al análisis del tema correspondiente a esta semana. El objeto de estudio de la sociología. Bien, como antecedente, debemos informar o debemos plantear de que los seres humanos existen de manera colectiva. Prácticamente ahora ya está eliminado el que exista seres humanos que vivan independientemente. Ya no hay el Robinson Crusoe, si es que usted ha tenido la oportunidad de leerlo, esta famosa novela donde una persona, un ser humano vivió mucho tiempo en una isla y así se adaptó. Ahora prácticamente es literalmente imposible.
Entonces, los seres humanos existen y coexisten, ¿no? Viven posiblemente en aldeas, un poquito más grande en pueblos y por supuesto conformando las grandes ciudades, en donde se relacionan con una cantidad N de seres humanos, de familias, de grupos en sí. Establecen con esto parentescos, establecen amistades. Ahora y en la práctica establecen ese término un poquito de moda o bastante de moda y para mí molesto. Establecen relación con vecinos, con compañeros de trabajo, se relacionan unos con otros de diferente manera. También sobresalen las agrupaciones de toda índole, las culturales, religiosas, educativas, deportivas, y todas ellas comparten sus experiencias, sus conocimientos, sus creencias, sus hábitos y sus costumbres. Y esto lo hacen no solo por la necesidad de compañía, que es importante, sino también para asegurar la subsistencia propia y la subsistencia del grupo. Mire, tanto la producción de bienes como el intercambio de estos y su respectiva distribución, por ejemplo, son tareas, son actividades que involucran a más de una persona y conducen, por supuesto, a una serie cada vez más amplia de lo que se llama las relaciones humanas. A medida que se vuelven estas relaciones más complejas, la elaboración de un objeto cualquiera, por ejemplo, una prenda de vestir, le voy a dar ese ejemplo, implica también una serie de procesos. O sea, mientras más complejo es, por supuesto, interviene más la mano del hombre, su intelecto, y no solamente uno, sino varias personas. En esta intervención de muchos individuos, en el caso del ejemplo, se dará desde la producción o extracción de la materia prima para hacer ese vestido. Por ejemplo, el cultivo del algodón o el pastoreo de las abejas ovejas de donde se va a sacar la lana. Y hasta su transformación en la prenda de vestir, como decía. ¿Qué va a pasar también? Hombres y mujeres van a transportar, van a vender a otros hombres y mujeres posiblemente esta materia que ya está en proceso, la cual lo van a tejer, a teñir y qué sé yo, otras fases de este proceso. Finalmente, hay personas especializadas en llevar hasta el lugar donde el vestido, la prenda de vestir, ¿no?
ya elaborada, se pone a la venta. Tal vez, en cierta época, la época pasada, este proceso fue más simple, es lógico, porque se lo hacía prácticamente de manera doméstica. Las familias elaboraban su propia ropa en casa, utilizando los materiales que estaban a su alcance. Y si producto de esto quedaba algo, es decir, había un excedente o remanente, lo llevaban al mercado casi siempre cercano al mercado local para también realizar su venta o su trueque, es decir, el intercambio de este producto con otros. Sin embargo, la diversificación, la división de las tareas en la época actual ha conducido a una interrelación humana cada vez mayor y complicada. Por supuesto que sí. No hay una sociedad, una sola. Hay muchas sociedades. Y resulta del momento histórico y las características geográficas, las características políticas, las económicas, las culturales, la religión, el país, en que con estos elementos cada una de estas sociedades se está desenvolviendo. Por esto, podemos hablar, por ejemplo, de la sociedad europea, se me ocurre del siglo XX, o del siglo XVI, o de la época o año que usted desee. Se podrá hablar también de la sociedad americana, es decir, ya no de Europa, si quiere, sino de otro continente, o de un subcontinente, llámese la sociedad iberoamericana, latinoamericana, sudamericana. Estoy dando a manera de ejemplo que hay por cientos. Cada uno de estos ejemplos se refiere, o con esto quiero referirme, a una forma de organización colectiva de las personas en determinadas circunstancias históricas. Y como decía hace un momento, con sus características propias de toda índole. Las económicas, las políticas, las religiosas, con todo esto se moviliza, se caracteriza también un conglomerado humano. Entonces se trata una referencia que los grupos humanos establecidos en un sector geográfico tienen sus características propias, posiblemente diferentes a las características del grupo humano que está junto o distante al primero. Ojalá y espero que esto sirva como antecedente para adentrarnos precisamente al objeto, al propósito del estudio de esta ciencia que para mí es muy interesante, la sociología. Entonces empezamos a realizar este análisis. El escenario social del objeto de las ciencias sociales primero y que están interviniendo conjuntamente con la sociología. Y damos una idea nuevamente de lo que es la sociedad,
Entonces la sociedad no es sino el conjunto de personas, el conjunto de individuos que viven, se desarrollan en un sector determinado y que tienen sus características propias, ¿no? Y que por supuesto se dirigen a objetivos comunes. Ahora, como escenario de las relaciones humanas, estas con sus regularidades, con sus contradicciones, con sus conflictos, constituye así el gran objeto de estudio en general de las llamadas ciencias sociales y particularmente de la sociología. Con todo este tipo de cosas, el objeto de la sociología es adentrarse a ella, adentrarse a la comunidad y tratar de dar soluciones a sus problemas. Todo aquello que sucede en el interior del conglomerado social se ocupa la sociología. De la forma en que los seres humanos tienden a relacionarse entre sí, se ocupa la sociología. Para explicar precisamente estos comportamientos, me refiero a comportamientos colectivos, la sociología no ha hecho sino buscar las causas profundas de la organización social, de las ideas, de las creencias, y de igual manera se preocupa por las reglas establecidas, es decir, las normas, las leyes que rigen a las sociedades. ¿Y por qué no? Por la distribución de los recursos entre los integrantes. Cómo se distribuyen los bienes de esa sociedad. Y le estoy dando ideas de todo tipo para que usted vea que la sociología no solamente, me refiero al objeto, no solamente estudia o se preocupa de uno, de dos elementos, sino es diverso. Es una cantidad bastante grande de objetivos micros encaminados al objetivo macro, al superior. El sociólogo estudia entonces la diversidad social. Estudia también las similitudes entre unas sociedades y otras, es decir, lo que él se parece, lo que prácticamente son iguales. Y a partir de estas diferencias y semejanzas, en base a posiblemente datos estadísticos, en base a la observación, intenta encontrar los factores que le permiten comprender el complejo proceso social de las agrupaciones humanas. En conclusión, en esta parte, las ciencias sociales intervienen de una manera directa y ayudan a la sociología como parte de ella, por supuesto, de una manera también práctica. Entonces la sociología no es la única ciencia social, eso está claro, usted ya lo sabe. Antes de la sociología y después de ella, otras disciplinas van complementando a nuestra asignatura, a nuestro campo de estudio. Y me voy a permitir nombrar ya textualmente cuáles son las disciplinas que más intervienen, que más ayudan o aportan a la sociología.
Empezando por algo importantísimo, la historia. También la antropología, la ciencia política, importante, la economía, la geografía, el derecho y la psicología social. Ojalá tengamos tiempo para indicar un poquito de cada una de estas. A continuación voy a tratar de describir las principales características en base al tiempo, lo que más pueda de las antes mencionadas asignaturas o campos de estudio. Lo que sí debo manifestar es que ciertas características entre unas y otras, todas están de una u otra manera relacionadas con la sociología. Es evidente. Y en ocasiones, esta relación es prácticamente inseparable. Es decir, no pueden convivir la una sin la otra. Bien, la historia. ¿De qué se ocupa? ¿De qué trata? No es sino el pasado de los seres humanos. Entonces es una fuente de información importantísima para la sociología. Tome en cuenta que hay una cantidad de elementos que por ahora lo vamos a llamar archivos. Archivos del pasado, como los testimonios, que pueden ser orales o escritos, casi siempre, y en el mejor de los casos, los segundos. Los relatos, los estudios propiamente históricos de personas y de acontecimientos importantes a través de los tiempos. La economía, ¿en qué interviene? Es una actividad humana que está en íntima relación con la producción y la distribución de los bienes. Repito, la producción y la distribución de los bienes. Los mismos que se pretende con ellos satisfacer las necesidades de las personas de determinada sociedad. La economía tiene un propósito, aparte de muchos, que es el de determinar los caminos más recomendables para asegurar la prosperidad de los pueblos. Cuestiones como el crecimiento de la producción, el valor de los productos, el salario de los trabajadores, la forma o utilización del dinero, el dinero que es un medio de intercambio. Estos y otros aspectos son los que le caracteriza a la economía y que se pone en práctica en la sociedad. Otro campo, la ciencia política. No es sino la actividad de los individuos orientada, dirigida hacia la obtención y el mantenimiento del poder. Eso es. Los seres humanos se organizan con el propósito de, a través de ciertas acciones, de ciertos grupos que pueden ser partidos políticos, movimientos políticos, no hacen sino que trabajar con el propósito de, tarde o temprano, dirigir, administrar, tomar el poder
de un determinado sector geográfico organizado, llámese patria, república. Bien. El mantenimiento del poder, por lo mismo, por lo que acabo de comentar, se ocupa también de los procesos participativos, representativos, de lo que nosotros conocemos como democracia. Esta democracia, esta actividad es una forma directa, es un ejercicio de las llamadas sociedades actuales y libres. Y se toma decisiones a través de, por ejemplo, el sufragio. Esto es lo que hace, a breves rasgos, la actividad política como objetivo y como un elemento participativo con la sociología. La geografía es directamente el estudio de nuestro planeta, en general y en particular de los sectores, llámense continentes, países, provincias, barrios y demás. La geografía no es sino el objeto, el trato del espacio donde habita el ser humano. Al menos cuando se refiere a las características físicas de la Tierra. La geografía no se le considera sino una ciencia de tipo natural, justo. Su misma palabra lo está indicando. Porque trata, porque estudia una parte de nuestra naturaleza, la Tierra. Y esta muchas veces está hermanada, está ligada con otras ciencias directa o indirectamente, como la llamada geología, que estudia las diferentes capas de la Tierra. También se relaciona con la ecología, con la manera de obtener datos y cuidados sobre el medio ambiente. Entonces, mire, le estoy dando, repito otra vez a breves rasgos, porque no tengo mucho tiempo, características de las principales ciencias y el objetivo de cada una de ellas conjuntamente con la sociología. Voy a terminar esta parte indicando de que no puedo dejar de lado a una ciencia que está directamente relacionada con la sociología y se llama la antropología. ¿Qué es esta? No es sino la que trata, la que estudia las culturas de las sociedades. Entendida así como las diversas formas de la creación humana, que comprenden muchos elementos como los hábitos, los instrumentos de todo tipo, como los elementos artísticos, como las creencias religiosas. Todo esto estudia la antropología, esto y mucho más. Y por último, a breves rasgos también se interrelaciona con el derecho, con las leyes. ¿Por qué? Porque justamente analiza, se ocupa de las principales o de todas las leyes, normas establecidas en las sociedades. ¿Por qué? Porque estas leyes, estas normas, regulan las relaciones humanas.
le hago simplemente una especie de idea en su cabecita. ¿Qué pasaría si los grupos humanos, si las sociedades humanas no tendrían las leyes y las normas que pretenden cada vez regular sus actividades? Si habiendo normas, si habiendo leyes, pasa lo que está sucediendo permanentemente. En el caso de la imagen que les doy al principio, sería la hecatombe. Sería realmente una tierra de nadie, como poco a poco se lo está evidenciando, aún habiendo leyes. Entonces, esto también se relaciona con nuestra ciencia, la sociología. Ahora, ¿cuál es la tarea del sociólogo? ¿Cuál es el deber de esta persona que nos va a proporcionar los elementos y que tiene relación directa, permanente, porque estudia, porque se adentra al análisis profundo, ¿no?, de los elementos de la sociología? Entonces, el sociólogo viene haciendo su tarea como ciencia, me refiero, no más de un siglo, es decir, 100 años, desde que apareció nuestra asignatura como ciencia. Y desde ahí la sociología se ha caracterizado, por qué no decirlo, por una doble tarea: analizar y comprender el conjunto de la realidad social, y por otro lado, ser una ciencia particular con el objetivo del estudio propio de los elementos de la sociedad. Cuando ya se acepta a la sociología como una ciencia, como digo, en números redondos, un siglo, la sociología como disciplina, con un campo específico, con métodos propios y con un camino de investigación también amplia y propia dentro de las universidades, dentro de los institutos de todo tipo, los sociólogos se ocupan de los más diversos temas y avanzan con esto en la construcción de nuevos conceptos. Conceptos que se encaminan a explicar lo complejo de la sociedad moderna, de la sociedad humana actual. Entonces, el trabajo en este sentido, me refiero al del sociólogo, en definitiva se encamina al ser individual y también al ser colectivo, principalmente el segundo. Cuando es al ser individual, se lo toma la sociología como unidisciplinaria, de único, ¿no? Única disciplina, quiere decir. Entonces, es exclusivamente desde el punto de vista sociológico esto de el tomar al individuo fuera prácticamente de lo comunitario. Pero lo otro, el real objetivo del sociólogo es de estudiar lo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Se conjuntan, se agregan, se unen
la sociología con otras ciencias para realizar su trabajo. Ya no es unidisciplinario, ya no es solita la sociología, sino se encamina, como digo, a la interrelación de las ciencias y por eso se llama multidisciplinario. De esta manera es lo que ha permitido a la sociología y al sociólogo desarrollar nuevas áreas de estudio. De hecho, la explicación sociológica requiere muchas de las veces, la mayoría de las veces, del apoyo brindado por las ciencias que hace unos momentos yo describía o detallaba sus características principales. De estas ciencias y de otras. Y de esta forma se puede comprender de mejor manera este cúmulo de cosas, de problemas de nuestras sociedades. Bien. Prácticamente estoy terminando o he terminado el análisis del objeto de la sociología y he terminado con el objeto del sociólogo como la persona que se interesa y estudia nuestra asignatura y espero de que esté muy comprensible. Ese es el objetivo que me he trazado. Si no lo es así, por favor, trate de repetirlo. Y por supuesto, como siempre, le invito a hacerme conocer las inquietudes a través de los canales que usted ya sabe, vale decir mi correo, mi WhatsApp. No tenga ningún recelo, para eso estoy. Y espero de que vaya cumpliendo con las tareas propuestas y no tendremos ningún inconveniente. La recomendación última quiere decir que todo el mundo tratamos de hacerlo. No quiero hacer a un lado también esto. En concreto, el que se cuide, el que trate en lo posible de evitar las aglomeraciones, el que nos abstengamos de salir sino a lo ultra necesario y también que nos abstengamos de lo que posiblemente teníamos ya como costumbre, eran las reuniones sociales, las farras. Eso ya es un lujo que nos puede acarrear complicaciones en nuestra salud y que pueden ir hasta las últimas cosas como la muerte. Eso no lo queremos. Es mi recomendación como amigo más que como tutor. Y Dios mediante nos estamos viendo el próximo sábado. Y hasta mientras, un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, a todas sus familias. Un gusto. Cuídense, ¿no?